Bien, estudiantes, entonces habíamos estado trabajando cómo utilizar un contenedor de secuencias. Vamos a seguir usándolo para las siguientes tareas. Voy a agregar un contenedor de secuencia. Vamos a agregarlo. Está aquí. Y vamos a agregar este contenedor de secuencia. Ahora, este contenedor secuencia, siguiendo el trabajo que queremos hacer, lo que nos va a permitir es crear directorios para luego construir nuestra base de datos. Ya en esta parte en la que estamos definiendo, sería revisar la existencia, si es que en mi gestor, en mi servicio, en mi servidor de base de datos, está Star Pharma como base de datos. Puede que ya exista, así que hay que analizar. Si no existiera, por eso está el caso contrario, entonces nosotros crearíamos la base de datos. Pero vamos a enviar todo este código para nosotros crearlo bajo lo que son las carpetas que vamos a construir. Es decir, el server Star Pharma como carpeta que va a contener archivos como el archivo primario de una base de datos, los grupos de archivos, los datos que se vayan a ir agregando, y también eso se haría dentro de otra carpeta interna llamada data para server Star Pharma. En el sistema operativo no tenemos o no tengo ahorita la carpeta. Ya nos hemos asegurado en la anterior tarea o en las anteriores tareas de eliminar, ¿no? De tener limpio nuestro equipo, nuestro servidor. De repente no hay base de datos, no hay carpetas o discos duros, puede ser también, ¿no? Donde nuestra data esté. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es mediante código crear o apuntar hacia carpetas o directorios. Entonces vamos a tratar de crear esos directorios con integración de servicios, con una tarea o dos tareas, crear también el directorio de datos y luego sería estructurar pues esos elementos de trabajo, ¿no? Para poder hacerlo. También ese directorio server data va a contener el archivo primario, el conjunto o grupos de archivos que puedan contener la data físicamente, y también el archivo log o el archivo de rastro, ¿no? Que toda data siempre lo va a utilizar. Entonces todo este código vamos a hacerlo para crear la data. Ya no la vamos a crear de manera directa en el gestor, sino sabiendo nosotros dónde va a estar la data físicamente, los archivos físicos. Entonces vamos a agregar eso y vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle un nombre a ese contenedor. Lo vamos a llamar a ese contenedor de secuencia, lo vamos a llamar crear directorio de base, crear directorio base para Star Pharma, ¿no? Star Pharma. Y vamos a trabajar algunas tareas a nivel de sistema operativo para que lo haga. Por ejemplo, tenemos tareas para lo que son sistemas de archivos, ¿no? Tareas de sistema de archivos. Lo observan ustedes aquí. Lo que va a hacer son operaciones sobre los directorios y archivos que tengan el sistema operativo. Entonces voy a agregar uno y vamos a observar qué debe hacer, ¿no? Lo vamos a editar. Y vamos a entender esto. ¿Qué operación es la que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer como operación es crear un directorio. Vamos a crear el directorio. Vamos a ponerle un nombre. Como nombre le vamos a poner
crear el crear el directorio Start Pharma. En el video anterior estuvimos eliminando los directorios a través de programática, a través de un script de programa, ¿no? Entonces, ahora lo estamos haciendo directamente con una tarea del sistema de archivos. Entonces, creará el directorio, ¿no? Creará el directorio server Start Pharma, ¿no? Dice, indica si la operación, por ejemplo, esta propiedad, debería utilizar el directorio actual o si se dará error en caso de que exista el directorio. No lo vamos a usar. Y sí, lo que vamos a usar es una variable que me permita tener ese directorio. Entonces, nosotros habíamos creado ya la carpeta server, aquí está. Entonces, la variable carpeta server contiene el string, ¿no? Ya en el video de variables, que lo pueden observar, que está antes de este, lo pueden ustedes ver cómo manejábamos esa variable. Y la operación que vamos a hacer es crear el directorio. Vamos a aceptar y vamos a revisar la operatividad. Entonces, vamos ahora, noten que ya no estamos a nivel de tarea, sino vamos a nivel de contenedor. Termina un contenedor y pasa la operatividad hacia el otro contenedor que va a crear el directorio, ¿no? El primero va a limpiar, no va a dejar rastro de base ni de directorios. El segundo sí va a empezar a construir los directorios. Vamos a intentar si la tarea se ejecuta. Hay que anotar que lo que hemos usado entonces también es que usado las variables, ¿no?, que contienen la ruta del directorio a crear. Me dice no está, falso, no está el directorio. Y nota que ha creado el directorio. Si nosotros vamos al sistema operativo, a ver, vamos a observar. Vamos a acomodar un ratito las ventanas. Bien, voy a acomodar y voy a revisar esto. Vamos a revisar aquí. Y nos está diciendo que la variable o la ruta debería contenerse, no por el nombre de la carpeta, sino por la ruta del server, ¿no? Y vamos a decirle que revise esta tarea si el directorio existe o no. Así que lo haga. Vamos a decir verdad, ¿ya? Y lo vamos a nuevamente ejecutar. Guardamos y vamos a ejecutar. Miremos el directorio. Vamos a F. No está el directorio. Vamos a operarlo nuevamente. No le habíamos dado la ruta real con la variable ruta server, ¿no? Vamos a intentar ejecutar. Si intentamos ejecutar, lo que debería hacer es eliminar la base. No la encuentra, así que tampoco encuentra el directorio. Y ahora aparece que ha checado, y lo que hay que mirar si es que ha construido el directorio. Lo vemos y sí, aquí está, ya está creado, ¿no? Se ha creado el directorio. No lo hemos hecho en sistema operativo, lo ha hecho integración de servicios como una operación o una tarea de ejecución. También pudiéramos crear data. Vamos a revisarlo y nuevamente utilizamos tarea de sistema de archivos y vamos a crear. Vamos a juntarlo y esta tarea que vamos a ejecutar la vamos a llamar crear el directorio
crear directorio, eh, para archivos de la data, ¿no? Para archivos de la data, archivo de datos. Le he puesto un nombre nada más y lo vamos a editar. Y nuevamente vamos a editar de manera directa la creación del directorio. Muy bien, entonces lo primero, la tarea es crear un directorio. Aquí hay otras tareas, como tú te das cuenta, puedes eliminar directorio o eliminar archivos, mover archivos. Eso lo puedes hacer a partir de estas tareas, ¿no? De sistema de archivos. En el video anterior estuvimos utilizando script, también puedes utilizarlo a través de programática. En este caso voy a seguir creando el directorio. Voy a decirle que sí revise la existencia o no del directorio, y pues va a crear vamos a colocar aquí, va a crear el directorio interno, vamos a colocarlo interno, data, para el server, ¿no? Para el server Starfire. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Entonces me dice si vas a usar una variable. Como hemos trabajado variables, vamos a utilizarla. Entonces lo que queremos es la ruta, pero ya no del server, sino la ruta para la data, donde va a estar ubicado. Recuerden que estamos creando una carpeta data interna para lo que es el server. Estamos simulando como directorio. Entonces creamos ese directorio y entonces ya tenemos la creación de dos directorios, uno que es el server pharma, uno más interno que es data, y estamos utilizando variables dentro del entorno del explorador del flujo de control. Entonces vamos a ejecutar y de repente vamos viendo cómo trabaja en el sistema operativo, ¿no? Está ahí. Luego me dice, es verdad, me dice, ha encontrado, miren, el mensaje box del script que está actuando, ¿no? Ha encontrado a server Star Farm. Y me dice si ha encontrado el directorio o las carpetas, ¿no? Yo le digo, sigue, continúa. Y me dice directorio, ahora sí, server de data eliminado. Hay que recordar que por programática habíamos eliminado también la carpeta data a nivel programático del script. Entonces parece que está revisando eso. En todo caso, veríamos condicionales si tuviera alguna carpeta que ya programáticamente ustedes pudieran hacerlo. Entonces acá lo he eliminado y luego lo vuelve a construir los directorios, ¿no? Entonces, con este ejercicio lo que hemos visto es de que limpia un poco, ya no tengo la base, verifica si existe o no, luego le crea los directorios donde nosotros vamos a construir nuestra base, ¿no? Entonces tenemos el script para construir la base, y aquí está para hacerlo, pero recuerden que vamos a usar nuestros directorios, ¿no? Vamos a construir la base, pero vamos a ver dónde están sus archivos. Lo vamos a hacer, y para eso en Visual Studio pudiéramos tener nosotros, revisando nuestro contenedor acá, para agregarle a este segundo contenedor un script SQL, ¿no? Una tarea de ejecutar SQL. Le damos, ya lo hemos usado antes para eliminar data, la base, pero esta vez lo vamos a utilizar para crear la base. Vamos a crear la base mediante un script, ¿ya? Entonces vamos a crear la base en el directorio que queremos, ¿no? El directorio Starfarm, y vamos a usar un script de ejecución SQL. Entonces le damos clic derecho y le damos editar, y
crea la base en su directorio, ¿no? Crea la base de datos en el directorio. Entonces me pide la conexión. Estamos usando local como conexión de entrada directa, y aquí es donde vamos a la consulta de SQL. En el editor de tareas vamos al statement de SQL o la consulta SQL. Hay unos botones ahí, vamos a darle clic y me pide escribir la consulta. Esta consulta la voy a compartir con ustedes para crear la base. Vamos a crearla. Dice que si existe, no haga nada. Caso contrario, cree la base. Va a crear el archivo primario de la base en el directorio que hemos creado, server star pharma. Tiene un tamaño inicial y un tamaño que va ampliándose o va acumulándose como memoria. Sabemos que el grupo de archivos va a trabajar dos grupos de archivos para los datos. Va a contener también la forma en cómo va a ir ese flujo de datos agregándose. Y vamos a también tener un rastro, el archivo famoso log, ¿no? Para tener un rastro de la base, de lo que se hace. Entonces voy a copiar este código para, como script, ejecutarlo acá. Entonces, ¿qué contiene este script? La creación verifica la existencia de base y si no, crea la base star pharma. Entonces le damos a aceptar. Voy a analizar y me va a salir una precaución. Me dice que no lo puedo analizar porque el bypass prepared está en verdadero, debería estar en falso, ¿no? Para poder antes de la ejecución o mientras no se esté ejecutando poder analizar si la consulta es correcta. Ahora le damos nuevamente verdad para que ya cuando se ejecute haga en su ejecución propia un análisis de la consulta, ya en ejecución. Entonces le damos a aceptar y ya tendríamos nosotros la creación de la base, ¿no? Esto lo voy a ejecutar para observarlo. Dice no está y estaría creando la base, ¿no? Bien, ¿por qué hemos creado entonces los directorios? Porque como estamos dándonos cuenta, ha creado el archivo primario, los grupos de archivos de datos los ha creado directamente desde Visual Studio Integración de Servicios. Si lo vemos también, ha creado la base. Voy a actualizar acá mi gestor y está creando la base, ¿no? Star Pharma, acá está. Entonces, Star Pharma ya se ha creado, ¿no? Se ha creado. Preferible que no hagan consultas ahorita todavía. Lo vamos a dejar así para no tenerlo en el entorno, ¿no? Vamos a volver a ejecutar esto para ver si lo hace bien. He inhabilitado, me dice ya no está la carpeta, la elimino. Si yo habilitar ahora el otro contenedor al ejecutar y crear la base, me dice no están los directorios, crea los directorios y crea la base sobre esos directorios. Lo hizo. Y vamos a ver si nuevamente hacen las operaciones, ¿no? Ahí se existe. Lo elimina el directorio y lo vuelve a hacer. Entonces el paquete ya está funcionando bien para poder observar. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha creado la base y se ha creado sobre los archivos, ¿no? Los archivos, aquí está la base ya creada. Star Pharma, aquí están la base. Pero bueno, no tiene todavía tablas y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no?
Entonces, para crear esas tablas y crear la data sobre esas tablas, vamos a usar nuestro siguiente contenedor de secuencias, que vamos a habilitarlo y vamos a observar. Vamos a observar aquí que van a trabajar dos scripts, ¿ya? Vamos a llamar a este contenedor, eh, crear tablas, y también va a crear lo que es datos, ¿no? Datos para Starfarm, ¿no? Es la base que vamos a crear. Bueno, le he puesto ese nombre y vamos ahora a ejecutar otra tarea para lo que es ejecutar SQL, ¿no? Una tarea lo que va a hacer es crear las tablas para la base Starfarma, y otra tarea SQL lo que va a hacer es sería la idea de llenar, ¿no? Llenar datos a Starfarm. Bien, ahora lo que vamos a utilizar aquí va a ser trabajar directamente con un script a partir de archivos. Voy a mencionarles que aquí tengo los scripts, van a estar para ustedes también. En el trabajo de scripts que vendrían a ser uno para crear las tablas, para que lo vean. Usa Starfarma, la base, y empieza a crear las tablas, ¿no? Aquí está el código de creación de tablas, está en este archivo, y el otro es que ya va a empezar a llenar datos, ¿no? También está en este archivo plano. Son archivos planos que tienen script SQL. Esos son los que vamos a usar aquí. Vamos primero a crear las tablas, vamos a editar y desde archivo crear tablas, ¿no? Vamos a colocar aquí, desde archivo crear tablas. ¿Listo? Luego me va a pedir una conexión donde lo vas a hacer. Apuntamos al servidor y acá me dice el tipo de entrada, ¿no? Si va a ser directa o de repente una conexión de archivos. Vamos a hacer entrada directa, pero esta vez vamos a usar el botón de examinar y vamos a agregar esos archivos. Voy a agregar esos archivos, en este caso las tablas como SQL, y bueno, ha creado el script, ¿no? Aquí está el script para crear las tablas y su relación. Voy a analizarlo, pero por eso necesito poner en falso la preparación y analizamos. Y bueno, como lo quiero para ejecución, voy a dejarlo en verde. Entonces, de esa manera nosotros hemos examinado, hemos ido a un archivo para traer la consulta. Le damos a aceptar. Igual va a ser para esta nueva tarea. Entonces, va a agregar datos, ¿no? Para agregar data a la base Starfarm. ¿Listo? Igual me pide la conexión, es una nueva tarea sobre el local y vamos a examinar el archivo. Vamos a ir a traer el archivo, en este caso datos de farm. Y si gustan volvemos a hacer la operación de analizar la consulta y le damos aceptar, ¿no?
vamos a unir estos flujos de tareas y vamos a unir ahora a niveles de contenedor, ¿no? Entonces tendríamos los contenedores que, bueno, primero eliminas la base y las carpetas físicas, luego crean los directorios y crean la base, y luego creamos las tablas y los datos. Entonces tenemos un ejemplo de contenedor y de tareas o flujo de tareas dentro de un contenedor para lo que son el flujo de control de análisis de datos. Perdón, integración de servicios. Vamos a ejecutarlo. Me dice que existe, elimina el server, vuelve a crear los directorios y crea la base y luego ejecuta el script para crear las tablas y crear los datos del sistema. Ahora sí, con esto hemos cumplido un poco de ver cómo los scripts SQL se ejecutan en el entorno de integración de servicios. Hemos creado la base, hemos visto si la eliminamos condicionalmente mediante código SQL. Ahora está Start Farm aquí, están sus tablas. Y bueno, no hemos hecho el clásico crear base, ¿no? Sino también hemos usado un directorio para saber dónde está nuestra data, ¿no? El archivo primario, y aquí está. Todos estos archivos son el soporte de la base de datos. Bueno, ya tiene algunos datos estas bases. Y está consultando, ¿no? Para ver o observar. Muy bien, entonces hemos creado en Visual Studio, en integración de servicios, ese trabajo. Ahora ya hemos creado también la base relacional. Sabemos dónde está, qué archivos son los que se tienen de la base y lo hemos agregado, ¿no? Tenemos todo ese trabajo referido ya a nuestro servidor simulado donde nuestra data está y tenemos control sobre el directorio, ¿no? Tenemos control sobre el sistema operativo cuando hacemos tareas en contenedores o trabajo desde la integración de servicios en flujos de compra. Bien, entonces de esa manera hemos nosotros trabajado y ya tendríamos una base de datos que la hemos tomado como ejemplo para poder desarrollar manejo de archivos, scripts, dentro de los flujos de control, dentro de contenedores, para conocer más de integración de servicios. Bien, gracias.